Hola a todos, bienvenidos. Estoy con René Lomelí. Él es partner en 500 Global. Bienvenido, René, ¿cómo estás? Hola Jaime, muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí platicando un ratito contigo y que nos escuche tu audiencia. No, sí, súper. Y yo sé que, o sea, yo por lo menos creo que 500 no requiere una presentación, pero en todo caso, cuéntanos un poquito de quién es 500. Seguro, somos un fondo internacional que nacimos en Silicon Valley en el 2010 con la misión de encontrar emprendedores y emprendedoras talentosos alrededor del mundo, invertir en ellos y ayudarlos a construir compañías exitosas. En el 2010, si tú ibas a Silicon Valley y mirabas de pronto un fondo en Silicon Valley, era raro invertir fuera de Silicon Valley. Pareciera loco decir esto hoy porque eso no es el factor común, pero en ese entonces eso era un gran diferencial. Y entonces nosotros teníamos esa misión, la seguimos teniendo, de en cada rincón del planeta encontrar talento, fondearlo y ayudarlos a construir compañías exitosas. Desde ese entonces hemos invertido en más de 1,600 compañías en más de 70 países del mundo. Nuestro equipo en Latinoamérica ve por Latinoamérica hispanohablante y desde aquí, junto con nuestro equipo, que la verdad es que tengo un equipo increíble, hemos hecho más de 250 inversiones en países de LATAM, como Argentina, Colombia, Chile, Perú, México, y esos son los 5 más representados, pero hemos hecho Ecuador, Costa Rica, Uruguay y muchos más. No, en verdad es increíble porque mientras que el mantra típico de Silicon Valley es como que el founder tiene que ir a Sand Hill Road y pichar a los inversionistas y los founders tengan que vivir cerca del inversionista porque el inversionista te dice yo no me voy a ir más allá de mi zip code, pues no, o sea, tú tienes que venir si quieres el dinero, ¿no? Sí, exacto. Y 500 fue de los, creo que, y de lo que yo me acuerdo, ¿no? De los primeros que empezaron a abrir como que oficinas en varias partes del mundo. De hecho, mi startup levantó capital de 500. Marvin Liao fue, como se llama, nuestro inversionista. Y él viajaba y se iba a Europa, a Asia, a buscar talento, a buscar startups, ¿no? Entonces, estaban, yo diría, mucho más avanzados que el resto de los VCs en tema de buscar y ver, darse cuenta que en el mundo hay talento y que no tiene que ser ir hasta Silicon Valley solamente por un tema de levantar capital. Increíble. Gracias por esas palabras, Jaime. A ver, vamos a hablar de todas maneras un poquito más adelante de 500, pero en verdad yo quiero que la audiencia te conozca a ti, René. Yo sé que tienes mucho tiempo trabajando en 500, entonces quizás podemos ir recorriendo tu trayectoria profesional de la mano con la evolución de 500. Entonces cuéntanos, ¿no? ¿Cuáles han sido estos pasos que te han llevado a lo que haces actualmente? Seguro, a ver, efectivamente llevo 9 años y medio, tal vez un poco más de 9 años y medio en 500 y justo en agosto acabamos de festejar nuestro aniversario de 10 años, entonces te podría decir que he tenido la fortuna de estar por mucho tiempo aquí y aprendido y crecido profesionalmente aquí. Yo originalmente me sumo a 500 joven, terminando la universidad, con muy poco entendimiento de esta industria y me considero, y siempre me he considerado un entusiasta y creo que eso es lo que me llevó a ser parte de 500. Y en ese momento también creo que considero mucha suerte de mi parte de estar en el lugar correcto, conocer a las personas correctas, se me alinearon esas cosas, porque si lo piensas bien, cuando esto pasa es 2013, nadie estaba buscando un trabajo en Venture Capital en Latinoamérica. Entonces, la forma en la que yo me sumo a 500 realmente ni siquiera es buscando un trabajo. Conozco a Santiago, que hoy es mi socio, y nos conocemos a partir de estar organizando Startup Weekend, que es una organización sin fines de lucro, y es un evento durante un fin de semana. Y yo en Mérida, en otra ciudad de México. Es increíble. Si tienen la oportunidad si son emprendedores, si están interesados en emprender, creo que Startup Weekend es una de las mejores maneras de involucrarse, empaparse de este mundo de startups. Busquen
sea, está Weekend, busque su ciudad, lo que se está haciendo, vale la pena. Sí, ciudades distintas. Yo estaba en Mérida, Santiago en Ciudad de México y el hecho de ser parte de eso nos hace encontrarnos. Y un día Santiago me invitó, me dijo, oye, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no trabajas con nosotros? Y esta historia la he contado varias veces, pero es tal como es. Un miércoles me hizo una oferta que tenía muy poco de oferta oye, ¿por qué no vienes? Le pregunté, ¿cuándo tengo que ir? Me dijo, el lunes empezarías. Le dije, ¿cuánto pues, sería mi salario? Me dijo, no sé, no tenemos presupuesto. Le pregunté, ok, ¿cuáles serían mis responsabilidades? Y me dijo, no sé, solamente sé que necesitamos manos. Claro, claro. Yo creo que te hizo una oferta que no podías renunciar, que no podías rechazar. Pues mira, tenía 23 años y creo que no tenía mucho que perder. De nuevo, cual entusiasta que soy, me emocionaba mucho más ser parte de esto que estaban construyendo, que se llamaba 500, y que, insisto, en ese momento nadie estaba buscando un trabajo de Venture Capital en la TAM, y a mí me llegó. Que eso ya cambió por completo. Hoy día es una de las posiciones más competitivas que puede haber. Se sacan los ojos y tienes que grind duro para poder alcanzar esos puestos. O sea, increíble. Claro, y ahora esperamos que la gente tenga cierta experiencia y que tenga ciertas habilidades, skills y otras cosas que a mí nadie me preguntó. O sea, a mí me invitaron. ¿Qué esperamos de un practicante? Que tenga un MBA, por lo menos, ¿no? Sí, no, nada. Yo llegué y fue como mañana empezamos el batch y me tocó el primer batch y esa es un poco mi historia de cómo me sumo, de nuevo como entusiasta y porque se alinearon algunas cosas que yo creo me dieron una oportunidad gigantesca de entrar a un 500. En ese momento, menos de 20 personas a nivel global. Hoy debemos de superar las 180 personas. En verdad no, ya ni siquiera llevo el track de cuántas personas somos. Somos 3 en la TAM, probablemente más de 180 alrededor del mundo. Pero entré a una época en un 500 en donde si querías aprender, aprendías, si querías hacer, hacías. Si alguien decía, oye, hay que hacer esto y levantabas la mano, se te concedía poder ser parte de, ¿no? Es que Santiago ha hecho quizás algo muy parecido a lo que hacen las startups, ¿no? O sea, ha encontrado una persona con talento, no sabe exactamente qué es lo que va a desarrollar, pero sabe que esta es la persona ideal para la cultura, para lo que están haciendo, y están a modo startup, construyendo, prototipando, explorando, ¿no? Y conforme ya van creciendo, se van consolidando, quizás ya no hay tanto margen como para eso, pero en su momento, sí, estuvo bien. La realidad es que lo describes tal como sentimos que es. Hoy nosotros nos consideramos una startup con las características de fondo de inversión, pero compartimos muchos retos. Tenemos que levantar capital, tenemos que contratar a miembros de nuestro equipo que nos ayudan a construir la visión que tenemos. Tenemos los retos de liderazgo, de management, de muchas similitudes con una compañía, de nuevo, con muchos tintes distintos, pero nos consideramos una startup y entonces a eso es a lo que me invitaron y no me fui, aquí sigo. Claro, y probablemente por el hecho que entraste temprano, hayas tenido que asumir múltiples retos y ser, y pasar por diferentes, no voy a decir áreas, pero diferentes roles, o tener que hacer un poquito de todo, como suele suceder en etapas tempranas de una startup, ¿no? No es como cien que por yo entré ciento y no, yo solamente me meto en esta vertical y no me pidas que haga otra cosa más, no, acá es un poquito en todo. 100%. O sea, la forma en la que me sumo, un poco de lo que te platicaba de la invitación de Santiago, pues necesitamos ayuda, ven y opera con nosotros, ¿no? Y entonces, pues era hacer un poquito de todo y éramos un equipo muy pequeño. Hoy considero que somos un equipo pequeño, pero a diferencia de antes ser 13 personas, nos sentimos un montón, ¿no? De nuevo, hablando solamente del equipo de la TAM. Y me tocó hacer de todo, Jaime. Me tocó cuando necesitábamos hacer una oficina nueva
ir y encontrar el espacio, negociar, firmar el contrato, remodelarlo y echarlo a andar. Me tocó liderar todo lo que tenía que ver con los mentores que traíamos a México, me tocó hacer eventos, me tocó ejecutar nuestros demo days, me tocó manejar nuestros esfuerzos de prensa, nuestros esfuerzos de marketing pago, y solo porque cada vez que salía la oportunidad de hacer algo, pues yo decía, yo lo hago, aunque la mayoría de esas cosas no las sabía hacer, pero pues no había nadie más que las hiciera y entonces para mí era una oportunidad de aprender y de hacer. Totalmente, o sea, es bien también, a ver, encontrar una persona que haya tenido expertise en todas esas áreas es complicadísimo, ¿no? Sí, Y creo 100%. que el hecho de que no tenías esa experiencia previa también hacía que estés más dispuesto a hacerlo porque, bueno, no sé qué tan retador va a ser, vamos adelante. Sí. Y pues también la oportunidad, ya estando ahí haciendo, pues me tocó poder escuchar, aprender, preguntar y múltiples cosas que definitivamente hoy forman parte fundamental de mi formación dentro del Venture Capital, que me dio, imagínate, 2013, estar sentado en un batch meeting, que era como esta sesión que hacíamos con todos nuestros founders, en donde estaba David Arana de Confío, o en la tarde cuando estábamos jugando, no sé, al ping pong, que teníamos en ese entonces una mesa de ping pong, estar jugando con el equipo de Clip, que estaba por lanzar el primer Clip en México. Entonces, de cierta forma, esa oportunidad de estar en ese espacio en donde estaban pasando esas cosas, pues era un mundo en donde podías aprender muchísimas cosas de la industria. La mayoría de las personas también estaba descubriendo qué significaba esa industria para Latinoamérica y entonces era como todos juntos aprendiendo, ¿no? Entonces la realidad es que a eso en ese entonces me sumé y la oportunidad me fue permitiendo ir junto con el equipo, junto con Santiago, también junto con Didier, ir tomando un rol que ya no nada más era, pues necesitamos manos, sino cómo ayudo a las compañías, cómo estoy involucrado en los procesos de selección y en qué compañías invertimos y en cuáles no, en levantar nuestros propios fondos de capital y junto con el equipo salir y levantar esos fondos. Y entonces, pues, si bien me tocó un inicio de donde no sabía, también tuve la oportunidad de cambiar eso hacia hoy, pues tener un rol importante dentro del equipo que me siento muy afortunado de tener, de poder llamar a Santiago y a Didier mis socios, de tener un equipo fabuloso que nos permite hacer un sinnúmero de inversiones que estamos haciendo al año, corriendo 3 programas por año, uno después del otro, y un sinnúmero de cosas que la verdad es que no sé hoy qué estaría haciendo si no hubiera perseguido el haberle tomado esa llamada a Santiago y saltado un avión, ¿no? Así es, hay momentos en la vida que te cambian, ¿no? Y te ponen en una trayectoria que no te imaginaste que podías estar y me imagino que esto no acaba pues ahorita en esto, seguramente van a venir cosas mucho más interesantes. Esto es apenas el comienzo, Jaime. Totalmente. Hay muchas cosas más que se pueden hacer, ¿no? Y especialmente en este campo de la tecnología, todo va cambiando, que van a ir saliendo cosas nuevas y van evolucionando. De hecho, ahí si quieres cuéntanos un poco también de la evolución de 500, porque yo me acuerdo de que era muy teníamos estos programas, este programa de aceleración en persona, con este proceso, con estas etapas, y no sé si en el tiempo ha ido evolucionando el formato. Mucho, Jaime. La realidad es que a nosotros algo que nos obsesiona es medir todo. Para todo tenemos métricas, para todo pedimos feedback. Eso me gusta porque esto es coherente, porque cuando un inversionista le empieza a decir a sus founders que necesito que hagan esto, hagan el otro, a veces ellos no toman sus propios consejos. Y uno de esos es métricas, indicadores, crecimiento de tal porcentaje, pero a veces el mismo inversionista no lo hace. Entonces me parece increíble que ustedes sí sean data driven, por decir así, ¿no? Nos encanta, en serio, yo creo que es algo que tenemos incrustado todos los miembros del equipo, de haces una actividad y lo primero que pasa después es medirlo. Haces el programa completo
termina un mes, medimos, termina mes 2, medimos, concluye el programa y tomamos feedback, nos sentamos a recopilar feedback, luego nos reunimos a analizar todo eso y eso ha hecho que de cierta manera, a pesar de que llevamos, de hecho hoy concluye el programa 16, yo creo que todos han sido diferentes uno del otro porque siempre hay un área de mejora, siempre hay algo que encontramos que podemos hacer mejor, hacer más o dejar de hacer. Y entonces, el cambio yo te diría más grande que hemos hecho surge en noviembre del 2020, octubre, noviembre de 2020. Veníamos de, como muchos, previo a la pandemia, tener nuestra oficina, de correr nuestros programas on-site, de que si tú habías aplicado estando en Perú, tenías que venir y pasar 4 meses con nosotros, invertíamos en la compañía, o en Argentina, o en Monterrey, ¿no? Y la pandemia, de cierta manera, así como forzó a todos a estar en casa, nos forzó a pensar en cómo hacíamos que el programa, que teníamos un nivel de confianza de que funcionaba en persona, lo podíamos hacer funcionar remoto. Nos sentamos a pensar. Ahí hay un riesgo porque no quieres tampoco arruinar la reputación que venían teniendo de su programa presencial, virtualizándolo y sacrificando el valor. Exactamente, y tampoco nos queríamos tomar el tiempo para hacer una pausa, replantearnos todo y entonces, bueno, en 6 meses continuamos. No, la pandemia llegó en un momento en donde teníamos una convocatoria abierta, ya habíamos anunciado la fecha en la que iniciábamos un batch y teníamos que hacerlo funcionar. O sea, no era como que íbamos a cambiar nuestros planes, de hecho nos sentíamos muy confiados de que a pesar de una pandemia podíamos continuar con nuestros planes, como en enero habíamos dicho que iban a ser. Y fuimos fieles a quedarnos con esa mentalidad y ejecutar de esa manera. Seleccionamos compañías y en el proceso, que hay un tiempo muy corto en el que podemos pasar entre un batch y el otro, nos hicimos la pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente tenemos que lograr? ¿Cuál es el verdadero valor de nuestro programa? Porque lo presencial trae una serie de cosas que o sea, si lo piensas muy bien, no necesariamente es lo que quieres lograr con el programa. Son nice to haves, como la camaradería que sucede de compartir un espacio físico y que el viernes a la noche a lo mejor todos se van a cenar, que cuando es tu cumpleaños a lo mejor ese día todos salimos a comer o una serie de cosas, ¿no? Y lo remoto nos cuestionábamos cómo empujar ese tipo de situaciones. Y hubo un segundo que nos paramos y dijimos, nuestro objetivo es ayudar a las compañías a aumentar sus probabilidades de éxito. Eso es lo que tenemos que hacer primero y en eso nos enfocamos, sin descuidar esa parte que es linda, pero sin ponerle nuestro foco ahí. Y resulta que empezamos a ejecutar un programa que era muy similar al presencial en remoto, enfocándonos en nuestro valor principal. Y funcionó. Sí, efectivamente la gente no se iba a tomar una cerveza, pero en ese momento era imposible de todas formas hacerlo. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de un par de cosas. La primera es, mucho del contenido que estábamos haciendo, ponerlo en Zoom es difícil. Muchas de las actividades que estábamos haciendo, ponerlo en Zoom es difícil. Porque de cierta manera, cuando tienes a un grupo grande, 25, 30 personas, Zoom tiene un micrófono habilitado al mismo tiempo, ¿sabes? Si todos hablan, eso no funciona. Y entonces tuvimos que replantear muchas de nuestras actividades, tuvimos que empujar diferentes cosas y nos fuimos dando cuenta de cómo ejecutar actividades. Exacto, sí, sí. Cómo pensar en nuestro valor principal. Y la otra es muy importante, lo celosos que somos de nuestro tiempo como emprendedores. Y eso lo compartimos todos. Hoy, si entro a una sesión, programa, no programa, si me invitas a un webinar, lo que sea, si no me da valor, inmediatamente pierdes mi atención. Porque es muy fácil, estoy en mi computadora en donde está mi correo, en donde está mi Slack, en donde hay un sinnúmero de cosas pasando, pierdes completamente mi atención. Y entonces nos enfocamos en pensar únicamente en aquellas cosas que dan valor y por eso es que medimos también todo ahí.
y quitamos absolutamente todo el formato de escuelita, en donde si bien tienes un grupo de compañías que están en la misma etapa, la realidad es que no todas necesitan lo mismo al mismo tiempo. Le dimos la vuelta, quitamos formato de escuelita, quitamos lo que sería como un currículum y pensar en el batch. Lo vemos desde un ángulo completamente inverso. Vemos compañía por compañía. Nuestro programa se define hoy y se diseña en el uno a uno. No tiene nada que ver lo grupal. No pensamos lo que hacemos de forma grupal. Lo pensamos para ti, compañía, una por una. Si hay 10, si hay 12, cada una vive una cosa distinta en un periodo de tiempo similar. Y a eso lo dejamos de llamar programa de aceleración y lo bautizamos con nuestro propio nombre que se llama Somos Lucha. Es como que han creado su propia categoría. No, yo no me identifico como esto, como esto. Nosotros somos lucha. Exacto. Y tiene que ver no nada más con no compararte con otros. La realidad es que no es eso. Al ser un fondo de inversión, Jaime, nos dimos cuenta que muchos, porque lo más fuerte de lo que hablamos era del programa, muchos, si a alguien le preguntabas allá afuera qué es 500, muy probablemente la respuesta es una aceleradora. Y la realidad es que somos un fondo de inversión primero. Sí, sí, claro. Y cuando piensas en el programa, si bien tiene una definición de 16 semanas, no es que somos socios de la compañía de la semana 1 a la 16 y se acabó. Somos socios de una compañía de la semana 0 a su evento de liquidez o su fracaso. Y le seguimos dando mucho valor a lo largo de ese periodo. Tenemos un equipo que llamamos Portfolio Management, en donde está Didier, Patty, Regina, Ceci, Nico y Patty. Creo que dije Patty 2 veces. Y nos encargamos de dar valor para resolver la pregunta de cómo somos el mejor inversionista que esa compañía tenga en su cap table en el momento en el que se lo preguntes. Y por eso era un poco salirnos del concepto del programa, porque somos mucho más un fondo que un programa. Totalmente, totalmente. A ver, te voy a hacer una última pregunta sobre el programa y para poder ya transicionar al siguiente tema, pero es que también me pareció súper interesante cómo a raíz de la pandemia se han vuelto todos mucho más cómodos con el formato del Demo Day o Pitch Day o el nombre que le quieran poner en formato virtual, ¿no? Y a raíz de eso han ido creciendo plataformas como Stonks y otras que más bien han capitalizado de este movimiento. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo hicieron antes? ¿Cómo lo están haciendo ahora? ¿Y cómo se ven haciendo en el futuro? Me encanta Demo Day virtual, por muchas razones, y puedo responder primero cómo lo hacíamos antes. El antes era presencial en Ciudad de México, en un venue que tuviera un formato de auditorio, con un escenario. Y la realidad, Jaime, es que en ese formato te limitas, y es curioso, porque suena tonto que uno no se daba cuenta de esas cosas previo a la pandemia, pero en ese momento te limitas o nos limitábamos a únicamente una audiencia que estaba en Ciudad de México, inversionistas que estaban viviendo, operando o viajando por Ciudad de México. Teníamos gente que venía, literal, viajaba solo por Demo Day, pero no te diría que eso era un número grande. Pasa, pero esa no es la forma de mañana tener el doble de personas en tu siguiente Demo Day. Y en el momento en el que lo hicimos virtual, primero que nada, desde nuestro fondo global, invertimos en esta plataforma que mencionaste que se llama Stonks. Entonces, Stonks es una plataforma del portafolio y es una inversión también estratégica que nos permite también utilizar una plataforma que tenga también mucha visibilidad de cómo operamos como fondo para operar mejor nuestros demo days virtuales. Entonces, desde que hicimos ese cambio de Stonks, Demo Day ha sido, yo creo que 1000 veces mejor que cualquier otro Demo Day que hemos hecho antes cuando lo hacíamos presencial. En Stonks, y bueno, en lo virtual, nuestra audiencia creció rapidísimo. ¿Por qué? Porque ahora el inversionista que está sentado en Lima o el inversionista que está sentado en Buenos Aires
o el inversionista que está sentado en sus vacaciones en no sé qué playa, puede conectarse 1 hora, ver Demo Day, hacer intenciones de inversión en vivo y de nuestro primer, que ya llevamos varios de esa forma, de nuestro primer Demo Day, algo que nos sorprendió es algo que jamás había pasado en uno presencial, que una inversión se firmara y se hiciera el wire en menos de 24 horas después de haber mostrado ese interés. En lo presencial, uno, vas, conoces, platicas, pero no vas con la chequera en la bolsa, ¿no? Claro, claro. No pasa, pero en la computadora sí tienes la oficina completa. Y entonces vimos ese cambio hacia la capacidad de las compañías empezar o estar haciendo su proceso de levantamiento de capital de una forma más efectiva, más rápida. Dos, ampliar la audiencia. Y cuando digo ampliar la audiencia es mucho más de lo que jamás nos hubiéramos imaginado. Cambiamos el formato de solo hacerlo en español a hacerlo en inglés. Todos los inversionistas que han ido a cualquier Demo Day en 500, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, les llega la invitación de nuestro Demo Day y ahora alguien en Japón puede ver nuestro Demo Day. Y antes en Ciudad de México, pues no iba a pasar eso. Y entonces, pues de tener a lo mejor 200 o 250 personas viniendo en un Demo Day, en nuestro último Demo Day en persona, en este Demo Day que pasó la semana pasada, habían posiblemente más de 800 personas en vivo. Y luego tienes que contar todos los que lo pueden ver después. ¿No? Increíble. Yo creo que ha sido un cambio espectacular. No, y increíble que son cosas que probablemente si hubieras propuesto hacerlas sin una pandemia, te hubieran criticado, te hubieran dicho, pero ¿por qué hacerlo? O sea, si ya está funcionando, los mil peros. Pero bueno, tomaba algo extraordinario como para poder mostrar de que había una mejor manera de hacerlo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con René para seguir conversando y compartirles consejos que pueden ser útiles en su aventura como emprendedores. Ya regresamos. Hola querida comunidad de innovadores. ¿Te gusta el trabajo que venimos haciendo en Innovación sin Barreras? Si es así, hay dos maneras en las que nos puedes ayudar. La primera es ingresando en este momento al app de Spotify o Apple Podcast y calificar con 5 estrellas este podcast. La segunda manera en que nos puedes apoyar es aportando desde $3 al mes para cubrir los costos de producción de este podcast. Te invito a visitar nuestra página en patreon.com/innovación o en jaime.pe/donar. Gracias por tu apoyo y continuamos con el programa. Estamos de vuelta con René y tal como les comentamos en el bloque anterior, René ha tenido la oportunidad de apoyar a muchísimos startups que han pasado por 500 Startups. Muchos te piden, de hecho, René, consejos en base a tu experiencia. El hecho de estar escuchando, apoyando a varias startups, vas viendo patrones, vas viendo experiencias de otros que tú puedes luego recomendarle a otros que no cometan esos errores. Pero también, sí, me parece, hay cosas que no te preguntan que tú dices, pero deberías de saberlo. Entonces, compártenos unos consejos que normalmente te piden, pero también compártenos unos consejos que no te piden, pero deberían de escuchar. Uf, me dio ganas de sacar la libreta y anotarlos para que no se me olviden, Jaime. Después va a quedar grabado, entonces puedes escucharlo después. Va. No, para que no se me olviden contártelos a ti. A ver, el primero es uno que a mí en lo particular me gusta mucho, que es cómo ayudas a un emprendedor a enfocarse. El foco para mí es una cosa muy binaria. ¿Lo tienes o no lo tienes? Esto que estás por hacer te distrae o no te distrae. Y algo que he notado que es re común en al menos emprendedores en etapa temprana, particularmente aquellos que entran a nuestros programas, creo que ahí es en donde siempre lo veo y veo ese patrón, es que no sé si hay un factor de entre emoción, acabo de cerrar
la inversión con 500 y entonces el día uno, no sé si sienten esta necesidad de, necesito mostrar que soy ambicioso o ambiciosa, ¿no? Y entonces siempre en las primeras reuniones que tengo e inclusive en varias de las primeras reuniones que tenemos con los founders, vienen con todas estas cosas que quieren hacer, 1000 cosas. Yo a eso en algún momento lo empecé a llamar el mal de todo emprendedor. Así decidí nombrarlo yo, porque lo veo muy frecuentemente y la realidad es que creo que debería ser completamente lo opuesto. El hecho de tener capital o haber recientemente cerrado inversión, el hecho de poder crecer tu equipo, el hecho de que la gente empiece a conocer tu producto o servicio, no debería de ser el motivante para hacer muchas cosas diferentes, más bien debería ser el motivante para hacer una cosa bien, la que estabas haciendo. Y entonces es re común que, no sé, en una empresa que es B2B, tiene una reunión y regresa y es que me están ofreciendo este deal de no sé cuántos dólares, pero tengo que construir esta cosa que no tengo hoy para que lo cerremos. Entonces nos vamos a poner a hacerlo mañana. Y es como, no, ese no es tu cliente porque no lo puedes atender hoy. Y si bien a veces es doloroso dejar un par de dólares o muchos dólares en la mesa, si eso es una distracción, es fácil, debería ser fácil tomar la decisión. Cuando tú tienes una muy claro, te sientas con tu equipo y piensas estratégicamente, esto es lo que vamos a hacer el próximo mes, esto es lo que vamos a hacer el próximo trimestre o el semestre o 2023. Tienes muy claro qué vamos a hacer, cómo es tu roadmap, qué deberíamos de perseguir, cuáles son nuestras metas. Y cuando vienen estas cosas que a lo mejor podrían conseguir esta plata o te podría conseguir inversión o te podría conseguir un cliente más. Para mí debería ser una pregunta muy sencilla. ¿Está alineado con lo que dijimos que es nuestro plan? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, hagámoslo. Si la respuesta es no, es una distracción. Eso no es enfocarte. Y a veces veo esa definición que se nubla porque pues a lo mejor hay un dolarito ahí en la mesa que quieres tomar, ¿no? Ese te diría que es el primer consejo de cosas que yo veo con mucha frecuencia. De hecho, algo nos pasó también cuando estábamos iniciando en mi emprendimiento pasado, y era que teníamos una propuesta de valor para la startup, pero conforme ibas conversando con diferentes potenciales clientes, te decían, uy, claro, pero yo lo necesitaría para esto. Y entonces te nace esta gana de decir, no te preocupes, yo lo adapto, yo lo adapto, yo lo adapto, yo lo adapto. Y después de un tiempo te das cuenta que has pasado de ser una startup a ser un proveedor de servicio, un consultor, ¿no? Porque ya es todo excesivamente personalizado, ya has perdido el enfoque original que tenías para esa audiencia muy en particular. Todo por perseguir el dinero, ¿no? Pensando de que no va a llegar por el otro camino. Exactamente. Imagínate igual pensar no sé, en un canal B2C, que de pronto ya tienes 500 clientes y dices, uy, ya sé hacer este canal, ¿por qué no empezamos a hacer B2B? Y es como, no, ¿por qué no nos ponemos a pensar cómo llegamos a 1000? Y mañana que lleguemos a 1000, ¿por qué no nos podemos a pensar cómo llegas a 10,000? Hay muchos retos en el camino, ¿no? O sea, como que siento que a veces esa es bien fácil, como, creo que ya sabemos hacer esto, ¿por qué no empezamos a explorar esto otro? Y es como, no, hasta que no veas ese número realmente ser un gran número, creo que todo es una distracción. En algún libro leí que twice a tiny number is still a tiny number. Y entonces si tienes 100 y mañana son 200 y es como, sí, creció un montón. Pues sí, pero son 200 todavía, ¿no? Exacto, exacto. No, está súper. Tema de foco básico. ¿Qué otro tema, qué otro consejo típico compartes con los founders? Te diría que uno en donde nosotros incluso pasamos mucho tiempo en el programa tiene que ver con la estrategia de levantamiento de capital. Eh, Levantar capital no es una tarea fácil y creo que muchos al principio no se dan cuenta de lo que significa. Empiezan o empiezas
con, sin estar listo, y creo que hay que estar listo. Entonces, ¿qué sugiero para estar listo? Primero, una claridad tremenda de cómo es la ronda y por qué es la ronda así. De qué tamaño, para qué necesitas esa cantidad de dinero, por qué esa evaluación, cómo defiendes esa evaluación. Y después de tener esa claridad, ¿dónde le metes la disciplina y el profesionalismo al proceso? De entrada, tener un proceso. No empezar nada más ahí a preséntame a alguien o empiezo a contactar inversionistas. ¿Estás usando un CRM para esto? Si no lo estás usando, probablemente no tienes un proceso. Tienes un CRM buenísimo. ¿Vas a tener la primera llamada con el inversionista? Bien, cuelgas la llamada y te va a pedir una serie de cosas. Ya tienes esas potenciales cosas que te va a pedir el inversionista para que en cuanto cuelgues esa llamada, lo siguiente que hagas es escribir el mail con aquí está todo esto que me pediste. ¿O vas a ser el que se toma 1 o 2 semanas porque ahora que me lo pediste, que yo no sabía que me ibas a pedir, me demoro 1 o 2 semanas en ponerme a hacer lo que me pediste y entonces llego 2 semanas tarde? Creo que fundraising es un arte, pero le tienes que meter un proceso, le tienes que meter una disciplina, tienes que ser profesional, porque si tú estás tocando la puerta de un inversionista, créeme que hay otros 200 o 500 tocando la misma puerta. Y a pesar de que a lo mejor tengas un buen producto, un buen equipo, porque todos tienen un buen producto, todos creen tener un buen equipo, todos están persiguiendo una oportunidad en el mercado gigantesca, ¿cómo haces para que ese inversionista diga, este es el equipo en el que yo quiero invertir? Y muchas veces es mostrando profesionalismo y disciplina. Entonces, abordar el fundraising con esas dos cosas y estar listo me parece fundamental. Creo que mucha gente empieza sin estar listo. Y desde un ángulo diferente, Diría que sería un símil con el proceso de venta de tu propio producto o servicio. O sea, al final estamos vendiéndole a un inversionista una oportunidad de tomar parte de la empresa, ¿no? A cambio de dinero, al igual como no sales a vender de manera improvisada y no, no sabes cómo explicar tu producto o no tienes una presentación para cliente, igual como tienes tu CRM para llevar registro de todos los clientes, es una venta. Y creo que el mismo proceso o similar se puede traspasar al tema del levantamiento de capital, sin duda. exactamente. Y ojo, no estoy generalizando, estoy hablando en etapa temprana también, creo que es importante también señalar eso, pero eso es algo que veo con cierta frecuencia, ¿no? Correos llegando, pidiendo una llamada, nosotros tenemos un proceso muy claro, respondemos, pues mándame esto antes de que agendemos una llamada, y se tardan 4 semanas en mandarte algo, y es como, no estás listo, o sea, no estabas listo para mandar ese correo, ¿no? Entonces, creo que eso. Totalmente. ¿No? Y yo puedo dar fe porque yo he pecado de esos problemas muy al inicio por desconocer del proceso, desconocer lo que se requería, porque simplemente nunca lo había hecho antes. Y luego te das cuenta de has quemado ciertos puentes con potenciales inversionistas por no estar preparado. Exactamente. Y te diría, Y hoy día hay muchísimo más conocimiento, muchísimo más formas de aprender a cómo levantar capital por y supuesto, todo lo que se necesita. Ya te diría incluso que un inversionista no... Hace 10 años quizás con un founder latinoamericano hubiera pasado un poquito más normal. Ya, ok, no es normal, ¿no? Que startups estén levantando capital. Pero hoy en día creo que la valla está tan alta que ya no hay mucha excusa de no es mi primera vez levantando capital. exactamente, creo que lo describiste de la mejor forma posible. A ver, hay más competencia, entonces hay más emprendedores levantando capital, tocando la misma puerta, con lo cual hay que mostrar eso. Y por el otro lado, pues también la barra subió, entonces sin duda la expectativa es alta. Y te decía al principio del levantamiento de capital, es un reto, a pesar de que a veces, a lo mejor como emprendedor, pues abrimos LinkedIn o Twitter y ves las noticias en TechCrunch y escuchas, esta compañía levantó la serie A más grande de Latinoamérica y esta compañía levantó capital
con tan solo un deck todavía no han lanzado su producto. Y escuchas varias historias así, que son reales, pero que eso no quiere decir que levantar capital sea fácil. Claro, que sean reales no significa que sea lo más común. Probablemente el hecho de que sean noticia es porque como no es tan usual, eso vende como noticia. Y la noticia va a contar la parte bonita de la historia, la va a contar como yo quiero que la cuentes. Pero levantar capital es un proceso, toma tiempo, tienes que hablar con un montón de gente, te tienes que aguantar un montón de nos, es normal. Y entonces, uno de los consejos también de no nada más estar listo, ser profesional, ser diligente, te diría que es, hay que dedicarle tiempo. Si crees que puedes hacerlo con el resto de las responsabilidades que tienes como founder, probablemente estás equivocado. Tienes que lograr, antes de empezar, delegar una buena parte de las tareas que tienes del día a día para poderte dedicar full time por un periodo de tiempo a levantar capital. Y te puedo decir que hemos visto a aquellos que dicen, no, sí se pueden hacer las dos cosas, teniendo dos escenarios, no levantando nada, o tardándose un montón de tiempo, un año completo en levantar una parte de su ronda. Y luego tienes a aquellos que dicen, yo voy a salir y en los próximos 3 meses lo único que voy a hacer es levantar capital y voy a cerrar mi ronda. Y van y lo hacen. Pero solo hicieron eso. Así es. Mira, de hecho, ahí, o sea, sumado con lo que tú dices, ¿no? Estrategia es clara porque puedo dedicarle el 100% de mi tiempo, pero si no soy, no tengo una metodología, no tengo un sistema, no tengo procesos, me voy a demorar más de lo usual o voy a salir como improvisado. Pero también estoy de acuerdo con el tema de dedicación de tiempo y más bien lo que he visto que es lo usual o lo que funciona mejor es que dices, ok, a partir de tal mes a tal mes entro en modo fundraising, ¿no? Y mis co-founders van a tener que asumir cierta responsabilidad o un key employee va a tener que asumir ciertas responsabilidades que yo como CEO no voy a poder hacer en este momento y mi mente va a estar en modo startup porque no solamente es el tiempo, es tu concentración, eso de estar switching de gerenciar empresa y luego estar como que levantando capital no es tan compatible. O por lo menos conmigo era dificilísimo. Correcto. Entonces, pues te diría que ahí hay no sé si es un consejo el que di, más bien una reflexión completa ante cómo abordar levantamiento de capital. Y creo que ahí agregaría un último punto que es, aparte de estos procesos, metodología, aprender a hacer el fundraising, dedicación de tiempo, foco, el tema de que también hay todo un arte, ¿no? Lo que tú decías, de storytelling, ¿no? Y creo que lo que hemos escuchado últimamente, como, no sé si es un caso positivo o negativo, pero el hecho que Adam Newman pueda seguir levantando esta cantidad de capital es porque tiene una habilidad para poder convencer a las personas, ¿no? Entonces, hay que, canalizado para el bien, yo creo que es súper valioso ser bueno contando o haciendo storytelling, ¿no? No contando cuentos, sino sabiendo cómo contar tu historia de una manera que engancha con el inversionista. De acuerdo. Y me gustaría agregar a eso, Jaime, que a veces creo que hay una concepción que el extrovertido es aquel que sabe hacer storytelling. No necesariamente. Y eso no es cierto. Creo que todos los founders lo que tienen que practicar es su habilidad de comunicación para entonces ser capaces de compartir lo que quieren construir como compañía, su visión y por qué tienen la capacidad de hacer lo que sea que te están diciendo que van a hacer. Y creo que eso lo pueden hacer introvertidos y extrovertidos y no tiene nada que ver con qué tan bueno eres hablando en público, ¿no? Así es, porque puede ser que seas, te vean súper suelto, todo, pero si nada de lo que dices tiene sentido, más vas a sonar como un charlatán a como alguien que tiene claridad. Genial. De ahí, ¿qué otro, o no sé, qué otro consejo has dado en base a algo que quizás no te solicitaron tu consejo, pero ves que es un error constante? Pues me gustaría agregar algo que justo platicaba con alguien del equipo hoy en la mañana, que un tema de confianza. Creo que a veces, no, a ver, de nuevo, sin generalizar, pero creo que a veces hay founders que son espectaculares, mucho talento, el equipo es increíble y en algún punto yo creo que en este sube y baja de emociones que es emprender, hay momentos en donde
pueden sonar inseguros o falta de confianza en el siguiente paso o en mi podré levantar capital o no, o estoy listo para. Y creo que esa confianza la invitaría a los founders a siempre tenerla, a que definitivamente siempre va a haber algo que puede ser mejor, algo que puedes aprender más, algo que mañana en producto, en tracción, en lo que sea puede ser mejor, sin duda. Pero como nunca perder esa confianza en uno y a veces me ha tocado tener que ser pues el porrista, decir, no sé por qué tienes estas inseguridades, yo estoy viendo A, B y C y todo esto me emociona, ¿por qué tú no lo Porque no te estás, la sí, por qué crees. tú no lo estás viendo? Y fíjate que esas conversaciones con founders son bonitas, porque de cierta manera, y a ver, dentro de este consejo, reflexión, te diría, encuentra quiénes son esas personas que te ayudan a levantar con esa motivación, ¿no? Porque de repente me ha tocado con un fan en el que invertimos en el programa o en alguna conversación, identificar eso y tenerte que poner esa gorra de ser su porrista y decirle, oye, ¿por qué tú no la ves? O sea, ¿por qué tú no estás viendo eso que me emociona de ti? ¿No? Founders que a lo mejor antes de empezar a levantar capital, dicen es que yo ya lo intenté, René, y, y no me funcionó. Me cuestionaron A, B y C, y como que dices, mira, es que no hiciste el proceso bien. Mira, es que no hiciste A, B y C, pero la capacidad la tienes. Yo te escucho y la razón de por qué invertí en ti, lo sigo escuchando todos los días y eso me emociona. Entonces te diría como el consejo es, no, eso que te emocionó para partir el día cero, nunca la pierdas porque creo que es lo que mueve un montón de cosas. Mueve que alguien como nosotros, como inversionistas, nos emocionemos, mueve a que el siguiente empleado se sume, mueve a que tu equipo mañana le ponga el doble de la energía que le estaba poniendo ayer, ¿no? Y un montón de cosas. Ese es el tema de la automotivación, ¿no? Creo que es bien complejo mantenerse uno siempre motivado y quizás por más que tienes a la mano de manera visible los resultados, lo espectacular que todo está yendo, quizás le pones mucho énfasis en esas cosas negativas que terminan por invalidar o sentir de que nada de lo que has venido haciendo es suficientemente bueno. Entonces, hay un poco acá la idea es, no, o sea, no, obviamente si hay algo que no estás haciendo bien, ok, hay que tener claro, pero no le quites mérito a todas las maravillas que ya vienes haciendo, ¿no? Tienes esta empresa que le va súper bien, tienes este equipo que es increíble, muéstralo, ¿no? Como que, porque al final del día, o sea, eh, tu equipo también quizás lo va a percibir. Oye, mi líder no se siente confiado con lo que está haciendo, estará todo bien, hay algo que no nos estará diciendo. Lo mismo lo puede, digamos, olfatear el inversionista, cuando al final es solamente un tema de la manera como lo comunicas, porque no va a cambiar la empresa sus fundamentos por el hecho de que no seas tú motivado, pero sí puedes perder la oportunidad de levantar capital o de hacer que tu equipo se sienta confiado de que está trabajando para algo con futuro. Y yo creo que viene de la ambición, Jaime, o sea, de siempre querer un poco más de lo que hoy todavía no tienes, ¿no? De nuevo, de construir la versión ideal del producto que quieres que ahorita no está, de, de tener a lo mejor el capital para contratar al equipo que ya sabes a quién quieres contratar, pero todavía no puedes. Yo creo que es un efecto secundario de la ambición, tal vez. Lo hemos conversado, de hecho, en un episodio pasado, justamente con Alexander Mayor, de Fitco, que ellos, ustedes los conocen súper bien y claro, hay eso de somos ambiciosos y queremos más y nunca estamos contentos con lo que ya tenemos y terminamos por a veces sentirnos mal cuando realmente deberíamos estar orgullosos de lo que hemos venido haciendo y no estar tan preocupados pues de estos factores externos que nos influyen tanto, ¿no? Entonces, hay que confiar bastante en nosotros. René, ahí se nos va el tiempo un poco,
y te quiero agradecer por todos los consejos que has venido, que nos estás compartiendo para los founders. Ahora, más bien, antes de irnos, quiero voltear esto. No, un consejo no para los founders, sino más bien es un consejo para ti, ¿no? Y siempre al final de todo episodio hago una pregunta que es la pregunta de la máquina del tiempo, ¿no? Entonces, si pudieras enviarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? ¿No? Por eso te digo que es como que ahora lo volteamos, ya no para los que nos escuchan, sino para ti. ¿Qué te dirías a tu versión de hace 10 años? Qué pregunta tan dura. Por eso que la dejo para el final, ¿no? Si no, se me van a ir del programa a los 5 minutos. Te voy a compartir una filosofía de vida que tengo que, que me gusta constantemente pensar en ella y con mi equipo la uso mucho siempre y es por el cotorreo eterno. Y ese es como mi mantra y mi lema de vida. Y es cómo, para mí, cómo es que puedes disfrutar la vida siempre, inclusive con aquellas cosas que no son tan disfrutables. Y la forma en la que llegué como a pensar eso y en qué momento me compré este rollo muy mío del cotorreo eterno es, a mí me gusta correr. Corro mucho y con frecuencia trato de estar con una meta de correr un maratón. He corrido 8, estoy por correr el noveno. Y el maratón tiene una cosa muy loca que es, te preparas mucho tiempo, 4 meses al menos estás entrenando y cambiando un montón de tus hábitos de lunes a sábado, 6 veces a la semana, corridas largas, cansancio, muchas cosas, para un día, una carrera de potencialmente algo entre 3 horas y 4 horas. Y llegas al maratón entrenado, te sientes listo y de repente llegas a un momento que le llaman el muro o the wall, que es ese momento en donde tus piernas se mueven, pero tú no sientes que avanzas. Y todo duele y cuando todo duele te empiezas a cuestionar como por qué fregados tú te estás haciendo eso a ti mismo. Tú decidiste correr esa carrera. Tú estás decidiendo seguir corriendo a pesar de que duele. Como por qué te estás haciendo eso y te empiezas a cuestionar por qué, o sea, qué tonto eres, ¿no? Claro, ¿por qué te flagelas de esa manera? Ajá. Y es una carrera en ese momento, un proceso muy mental de superar el reto. Y a mí me ha tocado que me llegue muy pronto, me ha tocado en el kilómetro 30 de los 42 y he tenido el privilegio de sentirlo a lo mejor hasta el 38, que es lo mejor que a lo mejor te puede pasar, porque entonces sufres muy poquito tiempo. Pero cuando cruzas la meta, es una satisfacción que jamás he tenido en la vida más que cruzando la meta de un maratón porque te costó, porque dolió, porque te cuestionaste todas estas cosas y cuando la cruzas, lo único que puedo pensar es cuál es el siguiente, que es muy contradictorio con todo lo que te acabo de decir. Sí. No, no hace mucho sentido. Tu cerebro te está diciendo, ¿por qué me torturas? ¿Por qué me haces esto? Cuando lo repetimos, pero tiene que ser más agresivo la próxima vez. Sí, y encima lo quieres hacer en menos tiempo y encima muchas cosas. Y entonces, de ahí viene mi filosofía del cotorreo eterno. Creo que tal vez en esos momentos de estar cuestionándote qué estás haciendo, viene puedes sufrir un pedazo, pero eventualmente todo se puede disfrutar. Y si tuviera que darle un consejo al René hace 10 años, pues sería haber entendido esto mucho antes. Creo que esto es algo que no tiene mucho que a lo mejor lo fui descifrando. Y al René de 23 años creo que sería, no pierdas la energía y el entusiasmo que tienes ante las cosas y los retos y siempre disfrutar el cotorreo eterno. Está buenazo. Muchísimas gracias, René. Ese me lo tomo el cotorreo eterno como una lección para aplicar. Es un poco de las locuras que de repente uno piensa y empiezan
después de darle muchas vueltas y compartirlo, como que empiezan a ser parte de uno y creo que esa es una de esas cosas. Sí, ahí así es que un día conoces a alguien nuevo y de repente te dice, ¿alguna vez has escuchado el cotorreo eterno? Ya sabemos por dónde vino esa lección. Sí, Ojalá, ojalá, pero mientras yo la siga viviendo, creo que ese es el objetivo. exacto. Nada, nuevamente, mil gracias, René. Ha estado buenísimo todo lo que nos has compartido. Muchos éxitos con 500 y todo lo que se viene por adelante. Soy fan número uno de ustedes. En verdad, increíble lo que están haciendo. Mil gracias, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación y un placer y mucho disfrute estar aquí platicando contigo. Igualmente. Saludos para todo el equipo. Hasta luego.